Ahí está. Bueno, nos acompaña la profe Viviana Barría. Ya desde el espacio de la práctica ya estuvimos conversando con los estudiantes, estuvimos hablando con la profesora, en el marco de poder dar algunas orientaciones, informaciones, ideas, conocimientos, desde un lugar muy particular. La profesora Vivi, bueno, ella es directora, ahora se va a presentar, les va a explicar en qué escuela y cómo están trabajando. Un poco la intención que se tiene es de poder recibir de primera mano, como hablamos por teléfono ayer, Vivi, de primera mano desde tu rol, desde la conducción, aspectos referentes a la institución y cómo esta práctica que hacen los docentes dentro de la institución es continuamente como atravesada, modificada y repensada continuamente en ese contexto. Entonces, bueno, Vivi, vos te presentás, son todos estudiantes del segundo año, me acompaña la profesora Luciana también de la materia. Lu, ¿estás ahí para que te presentes ahí, que le saludos a la profe? Sí, sí, ya la había saludado en Ah, apenas la bueno, reunión. Ya ahí me está presenté. la profe Lu también. Y bueno, el resto todos estudiantes. Hay del segundo A y del segundo B. Así que bueno, Vivi, te paso el micrófono para aprovechar los tiempos. Yo sé que tenemos este Zoom y por ahí la mitad de otro, y ahí te liberamos, Vivi, porque sabemos de tu agenda tan apretada. Así que bueno, gracias, Vivi, por estar y te paso la palabra, la voz para que arranques y bueno, y después las chicas te van a ir haciendo algunas preguntas también y demás, ¿sí? Bueno, bueno, es linda esta oportunidad siempre de compartir con estudiantes, futuros colegas, así que siempre es bueno y es lindo aportar y acompañar a los profes y en este caso a los estudiantes de segundo año. Mi nombre es Viviana Barría, en este momento estoy trabajando en la Escuela 362 de Neuquén Capital, que está ubicada en el barrio Z1, es la zona oeste de Neuquén. Es una escuela que alberga a una comunidad de clase media y generalmente la zona oeste en Neuquén es una zona bastante castigada, por decirlo así, porque hay muchas familias con muchas necesidades y muchas veces el Estado nos deja como para lo último. Es una constante de los años que yo llevo en la docencia. He trabajado en el centro, en las escuelas de centro, he trabajado en las escuelas de otras zonas y hay una diferencia, no sabemos bien por qué. Muchas veces desde lo edilicio se nota que siempre es tardío, llega tarde, digamos, la presencia del Estado para dejar en condiciones las escuelas. Pasa. Y de todas maneras, nuestra escuela, nosotros nos sentimos privilegiados porque es una comunidad, no sé si conocen, pero queda en el barrio Z1 sobre la Barda y está rodeada la escuela de un plan de viviendas, así que la mayoría de las familias de esa comunidad asisten a nuestra escuela. Y algunas familias que son de Cuenca 15, están viniendo a nuestra escuela. Podríamos decir que tenemos casi una población de 400 estudiantes y, y familias complicadas, podríamos llegar a tener 10 familias que a lo mejor están complicadas, sumado al contexto de pandemia en lo económico, ¿no? No es un porcentaje muy alto, por suerte. Y bueno, contarles que ya habíamos conversado, no sé si con este grupo el año pasado, lo difícil que había sido la tarea pedagógica en el contexto de encierro, ¿no? En el contexto de pandemia, porque a pesar de ser una comunidad de clase media, nuestros estudiantes no cuentan con dispositivos, no hay computadoras. Nosotros hicimos un relevamiento el año pasado y de esas 400 casi, porque son 389 familias, a lo mejor el porcentaje era 4 o 5 computadoras en los hogares. Y sí hay dispositivos celulares, generalmente hay un porcentaje de 2 por familia, pero esos celulares los usan los adultos, entonces los adultos trabajan y se llevan sus dispositivos.
y con suerte queda el dispositivo de algún hermano mayor, o con suerte queda el dispositivo de un abuelo. Así que fue muy difícil el año pasado dar continuidad pedagógica desde la virtualidad. Por un lado, por el dispositivo, y por otro lado, porque la conectividad no llega en esta zona, es muy mala. Yo inclusive vivo cerca de la escuela, y no hay buena conectividad, así que eso sería como una segunda, digamos, condicionante o barrera. Pero sí intentamos implementar, bueno, el WhatsApp, que casi todos tienen, y enviar las tareas por ahí, recibir las tareas por ahí, pero fue realmente caótico. En principio perdiendo intimidad, ¿no? El docente pierde toda intimidad, invasión en cuanto a horario, así que eso fue todo un ejercicio que hubo que tratar de instituir, por decirlo así, en las familias, respetar un horario. Era un desorden ya la familia, porque se levantaban a cualquier hora, o sea, no fue fácil. Digamos, instaurar un tiempo de estudio en la casa, porque los adultos no estaban, porque bueno, se perdía esa constante de rutina y de orden que es necesario como para dar continuidad. Así que con todas esas cuestiones que atravesaron, fue difícil el año pasado. Implementamos también, fuimos probando las estrategias, entonces como eso funcionaba a media máquina, propusimos armar cuadernillos propios, y que las familias tuvieran el compromiso de acercarse a la escuela, porque la escuela les queda cerca. Entonces, que haya un ida y vuelta, que busquen el cuadernillo y que lo devuelvan. Tampoco resultó mucho, pero bueno, ahí tuvimos, eso fue lo que la escuela pudo ofrecer, ¿no? Desde haber probado muchas cosas. Ya en este año, 2021, que nos encontramos también comenzamos en virtualidad, entre comillas, digamos, en aislamiento. Tuvimos que reorganizarnos a partir de la experiencia del año pasado, ¿no? Entonces dijimos, nosotros habíamos trabajado fuertemente en la planificación, no solo por el contexto de pandemia, sino porque yo ingresaba a la escuela como directora nueva, y eso había sido una observación importante. Digamos que había que ajustar y trabajar sobre la planificación como primer punto. Digamos, en mi agenda de director, el primer punto a trabajar era la planificación. Bueno, ¿qué de la planificación? Pensar planificaciones, primero tomar decisiones, si iban a hacer proyectos o si iban a implementar unidades didácticas, lo que el maestro elija, pero con secuencias didácticas, pensando en secuencias didácticas, porque no lo veían, en las planificaciones no se veían secuencias didácticas, se veía como una cantidad de actividades seleccionadas, sin un hilo conductor, sin un objetivo, sin un propósito, sin una secuencia que implique esa progresión de contenido y esa recursividad. O sea, detrás de una planificación hay una postura teórica, ¿no? Hay varias concepciones teóricas de qué tipo de alumno, desde qué concepción del aprendizaje estoy planteando la actividad, si es un sujeto activo, si es un sujeto que aprende por aproximaciones sucesivas. Entonces, ¿qué planteo tengo que hacer? O sea, tengo que ser coherente con la postura de aprendizaje en la propuesta. Así que ese fue un trabajo, a nosotros nos rindió mucho el año pasado el trabajo hacia adentro de la institución, trabajar con los docentes, armar equipos de trabajo, pensar muchísimas cosas. Fue un trabajo arduo, y la verdad que las planificaciones fueron muy buenas, pero la sensación fue que trabajamos mucho y que tuvimos poca repercusión, poca devolución. O sea, armábamos proyectos hermosos, secuenciados, muy pensados, muy trabajados para 5, para 4,
y en algún punto es frustrante, fue frustrante, y así todo hubo que acompañar mucho al docente. Desde el equipo de conducción nosotros teníamos que estar todo el tiempo muy firmes, muy enteros, hubo que acompañar al maestro desde lo emocional, eh, llevando seguridad, todo el tiempo hasta hoy. Cada encuentro que hemos tenido de Zoom con los maestros, o ahora que hemos podido estar en jornadas institucionales, todo el tiempo hubo que hacer digamos, ¿cómo lo llamo? Mostrar la realidad para tranquilizar, ¿no? Decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Y esto es lo que hemos hecho, y hasta acá podemos hacer, ¿no? Hubo todo el tiempo mostrar dónde estamos parados, qué es lo que estamos haciendo, mirar siempre el horizonte, hacia dónde vamos. Cuando vino el desgaste, vino el cansancio, cuando llegó la decepción, la frustración en algún punto, hubo que decir, bueno, este es nuestro horizonte, nosotros nuestra tarea es enseñar, no podemos perder ese objetivo. Si tenemos 17 alumnos y hay 5 que responden, vamos por los 5. Así que todo el tiempo hubo que sostener esto y tranquilizar desde el punto de vista, es lo que la escuela puede hacer, es lo que nosotros podemos hacer. La escuela no resuelve las problemáticas sociales. La escuela tiene una función, entonces todo el tiempo es esta la función de la enseñanza. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? ¿Qué le toca al director? ¿Qué le toca al maestro? ¿Qué le toca a las familias? Con las familias mucho no se pudo trabajar porque el contacto era por WhatsApp nada más. Sí, desde dirección enviábamos mensajes, enviábamos videos a la familia, también intentando llevar tranquilidad, intentando que ellos supieran por dónde estábamos, pero no fue tan fácil y tan fluida la comunicación con los padres. Pero sí con los docentes afianzamos. Imagínense que yo llegaba nueva a una escuela, uno entra a un territorio nuevo, siempre hay resistencias, hay usos y costumbres. Entonces yo ya venía como entrenada, sabiendo que entraba a un territorio nuevo, cómo tenía que hacer esa entrada, conocer, observar, ver lo que estaba construido, porque siempre hay construcciones y a partir de eso hay que trabajar de lo que hay, de esas fortalezas. Así que fue difícil, pero rápidamente el armar grupos de trabajo fue lo que fortaleció la tarea. Armamos grupos de trabajo pensando en la escuela ciclada. Nosotros tenemos un diseño curricular que propone la escuela ciclada. Entonces, los ciclos, ¿no? Trabajamos a partir de armar grupos por ciclo. Las maestras de apoyo hicieron de coordinadoras de esos grupos de trabajo, y eso fortaleció, ¿no? Fuimos como delegando tareas, haciendo relevamientos, acompañando mucho con el teléfono. Prácticamente es un órgano más, siempre digo, es un órgano más de mi cuerpo, porque todo el tiempo mensajes, al grupo de primer ciclo, hablándole al grupo de primer ciclo, por dónde iban, si había dudas. Trabajamos la planificación junto con los directores. Eso fue una tarea novedosa porque nunca lo habían vivido. Hubo que contar y explicar que nosotros también somos parte de ese plan de trabajo, y íbamos a aportar, íbamos a acompañar, íbamos a construir en conjunto el plan de trabajo. Y lo recibieron bien, lo entendieron como un aporte más, ¿no? Y ya a mitad de año, la verdad que fueron ya avanzando solas las maestras. Este año recogemos esos frutos de esas planificaciones, porque hay planes de trabajo muy interesantes, y este año logramos la articulación que propusimos el año pasado. Nos propusimos
en la gestión, el trabajo con el otro, el trabajo en equipo era un eje de nuestra gestión. El aula heterogénea, pensar en un aula donde la diversidad siempre está presente, no solamente tenemos alumnos con discapacidad, tenemos estudiantes desde la diversidad con distintas situaciones. Así que todo el tiempo ese fue uno de nuestros ejes, el trabajo en equipo, la planificación conjunta, la heterogeneidad del aula, pensar la heterogeneidad. Sí tenemos el acompañamiento de la escuela especial, porque tenemos 8 estudiantes integrados, pero la escuela especial lo que nos ofrece es una maestra integradora que va una vez a la semana. Y históricamente el maestro de grado se apoya y tiene todas las expectativas en la escuela especial. Es algo que nosotros quisimos cambiar de nuestras mentes, porque la escuela acompaña, pero eso no alcanza. Y es el maestro de grado, es el que, digamos, planifica, el que propone y el que tiene que diseñar un proyecto para la heterogeneidad. Y la escuela especial configura esa propuesta. Configurar quiere decir pensar de acuerdo a ese estudiante, si tiene un problema visual, bueno, el maestro de apoyo buscará ayudar a las actividades con una letra más grande, tratará de buscar otros recursos didácticos que aporten a que ese estudiante por otros caminos llegue a ese contenido que estoy proponiendo. También es un trabajo que hay que construirlo con el maestro de apoyo, que hay que acompañarlo. Siempre tiene que haber coordinación en todo eso, no pueden quedar tampoco solos los maestros, ¿no? El director tiene que estar presente, tiene que saber quiénes son sus estudiantes integrados, cuáles son las necesidades que hay que cubrir, cómo pensar y acompañar también desde ese lugar. Así que desde esta mirada, nosotros sabemos que hay que alfabetizar en el primer ciclo, no importa la situación, no importa el estudiante que tengamos, es la tarea del maestro de grado, y los demás que vienen, ya sea la maestra de apoyo de la escuela o la maestra integradora de la escuela especial, son apoyos, pero la propuesta es del aula, es del maestro. Así que bueno, cuando volvimos a la presencialidad, en realidad estuvimos, cuando comenzó este año con la no presencialidad, enviábamos tareas como de repaso, ¿no? Fue eso lo primero que hicimos. No empezamos con todo, digamos, como presentando proyectos, porque nos dábamos cuenta que íbamos a vivir la misma experiencia del año pasado. Entonces, sí intentamos darle la continuidad pedagógica desde un repaso en principio, y cuando volvimos a la presencialidad, tuvimos que ajustar, ¿no?, esos contenidos prioritarios que habíamos diseñado, porque nosotros teníamos la unidad pedagógica, eso implicaba pensar contenidos del año 2020 y 2021, como una unidad pedagógica, donde uno selecciona, por darles un ejemplo, el estudiante que va a quinto grado hoy, nosotros teníamos que pensar contenidos de cuarto prioritarios y contenidos de quinto, y armar esa propuesta, ¿no? Desde ahí leímos a una autora que se llama Mirta Torres, que ella habla sobre los contenidos irrenunciables para referirse a estos prioritarios, es poner la mirada en aquello mínimo e indispensable, aquello que no podemos renunciar, ¿no? Por ejemplo, uno lo puede pensar desde los ejes de las disciplinas, por ejemplo, desde la matemática, uno puede pensar como irrenunciable las situaciones problemáticas que no pueden faltar, las 4 operaciones que no pueden faltar, a lo mejor eso puede llegar a ser lo prioritario. Y en lengua, ¿qué puede ser prioritario? Las prácticas del lenguaje, que haya oralidad, que haya prácticas de lectura y prácticas de escritura, ¿no? Por ahí uno puede seleccionar tipos de texto. Bueno.
Esa tarea la hicimos, fue una tarea ardua y fue realmente para mí mi alegría, un orgullo la articulación, porque logramos articular un plan de trabajo de contenidos curriculares prioritarios por ciclo. Entonces el primer ciclo se reunió, el segundo ciclo se reunió y el tercer ciclo, y armamos una selección de contenidos prioritarios y renunciables de unidad pedagógica 2020-2021, el cual tuvimos que volver a ajustar, porque una vez que entramos en presencialidad, nos encontramos con la realidad, la pura realidad, y recién ahí nosotros pudimos ver cuáles eran las apropiaciones genuinas de todo el trabajo que hicimos, y además de lo que la familia también ha hecho, porque la familia también tiene su intervención, también hubieron aprendizajes propuestos por la familia. Hay familias que tomaron la posta y que hicieron muchas cosas a partir de lo que nosotros proponíamos y a partir de otras cosas que nosotros nos proponíamos. Así que realmente en la presencialidad uno pudo ver las apropiaciones genuinas. Entonces ahí uno se agarra la cabeza y sabíamos con certeza que no nos íbamos a encontrar con algo maravilloso, sino con mucho por hacer. Así que una vez que volvimos a presencialidad, esos contenidos prioritarios hubo que volver a ajustarlos a irrenunciables nuevamente. Y en esos ajustes y en esos planes de trabajo, nuevamente hubo que contener al maestro, porque el maestro de por sí somos exigentes, tenemos una cierta estructura, nos frustramos, así que volver a tranquilizar a los maestros y decirles, esta es la propuesta de la escuela, esto es lo que la escuela puede ofrecer, es mejor poco y seguro, los contenidos irrenunciables. Bueno, nos encontramos con un montón de situaciones y problemáticas, ¿no? Alumnos de primer grado que no hicieron jardín de infantes, estudiantes de tercer grado que pasaron a cuarto grado, jamás vieron una carpeta. Bueno, nos encontramos en el segundo ciclo como el corazón de la mayor problemática. Justo ustedes, me dijo el profe, que están pensando en el segundo ciclo. Bueno, no es menor el primer ciclo, porque nosotros tenemos de primer a tercer grado como eje central alfabetizar, o sea, lograr que nuestros estudiantes lean y escriban. Pero son 3 años, o sea que estamos con tiempo, por decirlo así. Por ejemplo, les cuento, primer grado, estamos felices por todo lo que han logrado, ya están casi todos alfabetizados con este contexto complejo. Así que nos espera un segundo de grado con promesas, digamos. Y el tercer grado, estamos fuertemente trabajando en el tercero, que es el final de ciclo, para que terminen de alfabetizarse, pero lo vamos a lograr. Nuestro problema está en cuarto y quinto grado, porque tenemos más o menos no recuerdo si son 90 alumnos, 17 que no están alfabetizados. Eso no nos pasó nunca. ¿Por qué no están alfabetizados? Uno necesita estadísticas para poder analizar, y eso es bueno, es muy bueno llevar estadísticas. Nosotros tenemos muchos alumnos repitentes de otras escuelas, ¿no? Y alumnos que han venido de otras escuelas. Nuestros debe haber 3 y son alumnos integrados. Entonces, eso implica que tienen un tiempo mayor de aprendizaje. El alumno integrado a lo mejor le lleve 3 o 4 años a alfabetizarse por la problemática que tenga, ¿no es cierto? Es diferente a recibir chicos repitentes y de otras escuelas. Así que bueno, cuando uno recibe esos estudiantes, hay que arremangarse y hay que alfabetizar. O sea, los problemas de afuera ya está, fueron, no sé, no podemos pensar en las familias, no podemos pensar en la situación económica, en la complejidad de la familia, nada. Nosotros tenemos que pensar que en el tiempo escolar esos estudiantes se tienen que alfabetizar y es tarea de la escuela la alfabetización. Así que, ¿qué hicimos?
¿Qué hacemos? Porque para colmo empezamos con burbujas, porque la mejor estrategia son los agrupamientos flexibles que propone Rebeca Anijovic, que es una autora que para nosotros es guía. Bueno, ¿cómo hacemos agrupamientos flexibles si no podemos mezclar a los estudiantes? Así que al principio conservamos las burbujas, pero nuestra escuela rápidamente pudo convocar a todos los estudiantes, porque teníamos 17, 15, entonces teníamos los grupos completos, casi que burbujas había en segundo y tercer ciclo nada más. Así que bueno, cuando volvimos todos a la presencialidad, antes de volver a la presencialidad se nos había ocurrido, por ejemplo, con 2 terceros grados, que mezclándolos así, pensándolos como cuántos grupos encontramos, siempre uno tiene que pensar dentro del gran grupo de estudiantes cuántos grupos hay, ¿no? El grupo que está iniciando, el grupo que está medianamente avanzado y el grupo que está avanzado, ya sea en la alfabetización o más o menos en los contenidos que uno se propone. Generalmente en todos los grupos hay 3 grandes grupos. Bueno, nosotros encontrábamos en el tercero que había 2 grupos. Entonces, ¿qué hicimos? Los mezclamos y dividimos en 2 a esos grupos en 2 burbujas. Entonces, el grupo 1, burbuja 1, que era la mezcla de los 2 terceros, estaba una semana con una maestra y la otra semana, entonces mantenían una burbuja, ¿no? Y alfabetizando fuertemente al grupo 1, el grupo que está inicial, y avanzando con los que estaban más avanzados. Porque esa es una problemática con la que nos encontramos. Por ejemplo, en quinto grado hay 25 estudiantes, de los cuales 15 no están alfabetizados y el resto sí, los otros 10 sí. ¿Cómo hace la maestra para repartirse con chicos tan grandes, con un contenido de cuarto y quinto? Realmente es difícil, chicas. Y bueno, ¿qué hicimos con el quinto? Ahora que estamos en presencialidad, armamos un taller, o agrupamiento flexible, taller de alfabetización. Entonces la maestra de apoyo se lleva a los 15 aparte, fuertemente trabaja la alfabetización desde una propuesta que nosotros tenemos que se llama el modelo didáctico alfabetizador, que trabaja a partir de los textos literarios, y el texto es la unidad de sentido, ¿no?, para alfabetizar, y a partir de ahí se va fragmentando de texto a palabra, de palabra a sílaba, de sílaba a grafema, de grafema a fonema. Bueno, es todo un modelo, es un modelo no tan conocido, es de Milce Bote, y para mí es de la experiencia que tengo como docente, que he pasado por la palabra generadora, por el método global, por la psicogénesis, para mí es superador, ¿no?, ese método. ¿Por qué? Porque trabaja a partir del texto y tiene muchísima riqueza desde el trabajo literario, porque todo lo que permite el texto literario, poder construir sentidos, el estudiante es activo, forma parte de construir el sentido de ese texto, participa, bueno, no sé, tiene muchísimos beneficios que por ahí puede ser charla de otro momento. Pero esa fue una de las estrategias, ¿no? Ahora que estamos todos en presencialidad, los agrupamientos flexibles se pueden hacer, y armamos ese taller de alfabetización y está dando buenos resultados. Porque también hay que pensar en los que van avanzados, esa también es una problemática. Por ahí tenemos 5 que pueden estar en condiciones de aprender la división por 2 cifras y 20 no. Y bueno, ¿y qué hacemos con esos 5? Tienen que avanzar. Así que ahora lo que estamos prontos a ver, tenemos la semana que viene jornada institucional, y la propuesta que les vamos a hacer a los maestros es volver a la escuela de la abundancia del maestro Iglesias. No sé si ustedes lo han visto en el profesorado, generalmente se ve en los profesorados, es un maestro de la década del 36, 30 al 40, de Argentina, de la zona de Buenos Aires. Hay igual que la escuela de las hermanas Cosettini,
que seguramente lo habrán visto. Bueno, es de esa escuela, de la escuela nueva, ¿no? De ese modelo de escuela, de la escuela escalonovista que le llaman. Bueno, tiene una pedagogía muy interesante y siempre es bueno traerlo al maestro Iglesias, sobre todo porque era un maestro rural, de campo, que tenía de primero a sexto en esa época, y que él cuenta brevemente en sus videos su pedagogía y las estrategias, y tranquilamente podemos llevar esas estrategias hoy al aula. El maestro no está preparado, sinceramente no estamos preparados para la heterogeneidad. Vieron que venimos hablando, desde primer año vienen ustedes hablando de la escuela 1880, de la heterogeneidad, venimos hablando, ¿no es cierto? Venimos sabiendo perfectamente que la escuela no es heterogénea, pero cuando entramos al salón nos olvidamos y creemos que todos son iguales, que la misma propuesta les cabe a todos, y es difícil romper con eso. Por eso, cuando uno llega al aula, un plan de clase no sirve. Yo tengo que armar una planificación, y esa planificación la tengo que pensar para los 3 grandes grupos que tengo. Entonces los voy a tener que configurar. Si tengo cuarto grado, yo armo la planificación para cuarto grado, pero dentro de ese cuarto tengo 3 grupos, así que esa que planifiqué para cuarto la configuro para los otros 2 grupos. Entonces, a lo mejor si propuse un texto, el cuarto grado lo leerá, lo podrá interpretar, el segundo grupo trabajaré a partir del título, trabajaré a partir del primer párrafo, trabajaré a partir de la interpretación, y lo tengo que ir configurando, porque no puedo pensar, no soy coherente con la heterogeneidad que estamos diciendo. Si no pensamos una sola propuesta para todo el grupo, y todo el grupo no es igual. Entonces, ahí es cuando uno puede echar mano de este maestro Iglesias, que justamente, no solo, bueno, él no habla de un contenido, pero sí él habla de que puede generar autonomía en los alumnos. Ese es un concepto muy interesante que queremos trabajarlo, lo venimos conversando, pero lo queremos trabajar ahora en la próxima jornada, porque nosotros podemos generar esos alumnos autónomos, o ese alumno tutor, que también genera el trabajo dentro del aula, un trabajo colaborativo, sin dejar que los que van avanzados se vayan quedando, ¿no? No es fácil, pero se puede. Y tenemos que incursionar por ahí, ¿no? Por volver a centrarnos en un aula diversa, en estudiantes con distintas situaciones. Así que bueno, en esas estrategias son las que estamos implementando ahora. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa la salud emocional de nuestros estudiantes, nos preocupa, porque se manifiesta muchísimo lo que esta pandemia ha traído, el encierro, el estar aislados. Nosotros estamos como recién entrando a la escuela, no sé si llevamos 40 o 50 días de clase, estamos como recién empezando y ya terminan las clases. Nos encontramos con esa contradicción. Entonces, estamos creyendo que ellos están habituados, que tienen la rutina, y no. Nos pasa que de primero a séptimo que hay muchas peleas, están sumamente irritables, lloran por todo, están angustiados, no tienen hábito, no hay bueno, el orden de la carpeta, o sea, nos olvidamos de eso. Es algo que lo conversamos el otro día con los docentes. Claro, tenemos que volver a trabajar la convivencia. ¿Vieron los primeros 15 días que uno trabaja la convivencia, el compartir, la grupalidad, todo lo que necesitamos para poder dar clases? No podemos venir y dar clases. Hay un montón de otros aprendizajes, o como del currículum oculto que le llamamos, otras cosas que no escribimos en ningún lado, pero que hay que enseñarlas. Tengo que enseñar que tengo que escuchar al otro, que tengo que respetar la palabra, que tengo que llevar un orden en una carpeta. Son detalles, por ejemplo, escribo todo con lapicera, borro, pinto con corrector, no.
escribo con la lapicera, resuelvo con el lápiz, organizo las hojas, bueno, todo eso no está logrado. El día a día, la rutina, todo eso que uno alcanza con el tiempo, lo que no hemos tenido, tiempo de escuela, tiempo de ordenarnos, tiempo de rutina, todo eso es difícil porque se junta con todo lo que no está. Entonces estamos terminando el año y empezando como aprendiendo a convivir nuevamente. Y todos los días me llevan chicos a la dirección angustiados, ¿no? Que golpean, que se pegan, que se insultan, entonces los traen, bueno, y ahí uno hace de psicóloga, ¿no? De un poco de madre, de lo que te sale, ¿no? De lo que te sale en el momento, y tenés que ser fuerte, yo tengo que ser fuerte para no llorar con ellos, porque hay cosas duras que cuentan. Entonces le decís, ¿por qué, Benjamín, pegaste? ¿Por qué haces esto? Y te dicen cada cosa. Por ejemplo, me decían que él no se sentía amado y lloraba, ¿no? Que yo no soy amado, no soy querido, nadie me quiere. Para colmo no, habíamos trabajado para bien